Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los participantes que hemos convocado ahora, gracias a las personas que van a exponer. Yo soy Adriana León, soy periodista del IPIS, del Instituto Prensa y Sociedad, que tiene base en Perú. Y bueno, me he unido a esta iniciativa de Transforma 350, la Liga contra el Silencio, para ver de qué manera podemos armar un grupo de periodistas que tengan interés en la cobertura del cambio climático o el impacto del cambio climático, la lucha contra el cambio climático, pero de una manera bastante más integral, donde podamos tener la cobertura de esta problemática con lo económico, lo social, lo político. Y bueno, este es un primer experimento que esperemos pueda funcionar. Quiero darle la palabra a Peri Díaz de 350 para dar una bienvenida. Gracias, Adriana. Hola a todas y todos. Yo soy Peri Díaz, soy periodista, soy brasileño, pero vivo en La Paz, Bolivia. Trabajo en la comunicación de 350.org. Somos una organización que trabaja por la justicia climática en muchas partes del mundo, incluso en los países de América Latina. Y es un gusto estar con ustedes todas y todos aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Y paso ahora la palabra entonces a Gina Morelo, que es de la Liga contra el Silencio. Hola, buenos días a todos y todas. Chévere estar por acá en este espacio. Mi nombre es Gina Morelo, yo soy periodista colombiana, vinculada ahorita en la Liga contra el Silencio, que es un colectivo, una alianza de medios colombianos que combaten la censura y el silencio. Y justo por ello nos hemos unido para crear un grupo mucho más fuerte, sostenible y con deseos de hacer de la cobertura de los temas ambientales un eje central en todo lo que requiere y demanda el mundo, no solamente el periodismo como tal. Y me complace muchísimo verme nuevamente con amigos. Estoy segura que lo que seremos será una suerte de articuladores para armar esta red y para iniciar fuerte con todo lo que la ciudadanía está esperando de los periodistas frente a este tema. Gracias, Gina. Bueno, yo soy Natalia Borrero, también periodista colombiana. En este momento represento a Transforma. Transforma es un tanque de pensamiento que se fundó en 2017 y que ha venido trabajando de la mano de sus fundadoras, que son ex negociadoras del gobierno colombiano ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, con organizaciones, pues con el sector privado, público y organizaciones no gubernamentales en diferentes temas como finanzas climáticas, regulación y pues otros muy importantes. Y frente a lo que está pasando del coronavirus, pues hemos venido trabajando en la generación de un discurso político y sobre todo en toma de acciones frente a la recuperación justa y resiliente, buscando que se evite que otras crisis como la climática se exacerben más adelante en un mediano plazo. Entonces esa es una de las razones que nos tiene aquí en esta alianza maravillosa con las organizaciones que ya se presentaron y con tres invitados muy importantes para nosotros para que hablemos de deforestación y cambio climático. Este webinar va a estar dividido en tres momentos. El primer momento va a ser una exposición corta, pero que nos va a centrar en esta problemática de deforestación en la cuenca amazónica y en Centroamérica por parte de Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y experto en temas de deforestación, en motores de deforestación y también en soluciones que podrían darse en la cuenca amazónica y en Centroamérica. Y Rodrigo, luego de su presentación, va a estar en un segundo momento conversando con dos periodistas expertas en el tema, Julia María Urrunaga, ella es peruana y directora en Perú de la ONG Agencia de Investigación Ambiental, y Telma Gómez, periodista mexicana y editora en México de Mongabay Latam. Muchas gracias a Rodrigo, a Julia y a Telma. Bienvenidos, y luego de esta conversación entre ellos tres, pues vamos a abrir a preguntas de ustedes, periodistas que están aquí hoy con nosotros de diferentes países: Brasil, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Argentina. Muchas gracias de verdad por Colombia, por supuesto, por aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí con nosotros. Pueden ir enviando las preguntas por el chat de Zoom
Nosotros pues seguramente vamos a tratar de que Rodrigo, Telma y Julia respondan a todas. Pues nada, los invitamos en este momento a que pongamos todas nuestras cámaras en off para que la conexión sea mejor, y cuando terminen el momento como de exposición de nuestros 3 invitados, si quieren las volvemos a abrir para vernos las caras. Sería genial como vernos también un segundo todos quienes estamos aquí conectados. Entonces, muchas gracias nuevamente, bienvenidos. Rodrigo, adelante. Vale, gracias Natalia. Tú me vas a avisar si está bien el sonido y voy bien en la velocidad para que toda la gente esté escuchando, Okay, ¿vale? perfecto. Gracias. Voy a hacer, digamos, el mejor esfuerzo posible para, uno, utilizar bien el tiempo, dos, responder a las inquietudes y a lo que, digamos, es el objetivo de la reunión y de la conversación. Entonces voy a tratar de moverme, si entiendo bien, en la relación entre los temas de deforestación, cambio climático y al otro lado también un poco la pandemia como una expresión de estos dos elementos. Y eso, digámoslo, en el contexto de la cuenca amazónica y la relación también, o lo que viene sucediendo en algunos espacios en Centroamérica, particularmente el caso de la frontera guatemalteca, beliceña y del sur de México, que es el que probablemente mejor conozco. Entonces, obviamente, si hay alguna pregunta, inquietud, que seguramente vamos a discutir, pero que algo sea importante que me quieran decir en la mitad de la presentación o de la conversación, no hay ningún problema, es totalmente abierto. Primer paso, y no sé, Natalia, si ustedes están coloqueando, mientras yo estoy hablando, el tema de las fotografías, ¿era simplemente una forma de introducir? Si quiere las pongo, ¿sí? Pues sí, porque van a haber ahí algunos elementos que son comunes, siendo estas fotografías tomadas en la región amazónica colombiana en los últimos 2 años o 3, sí tienen algo que me parece importante para todo el grupo que está aquí. Y es un poco en qué contexto nos encontramos. Entonces, lo primero que quiero señalar es, estamos en este momento para la región de los bosques latinoamericanos y con énfasis en las regiones que van entre el Chaco paraguayo, Chaco boliviano, Chaco argentino y de ahí hacia el norte, ¿sí? Pasando obviamente por la Amazonia brasilera, peruana, ecuatoriana y colombiana. Y llegando hasta el área sur de México. Allí está pasando algo que es supremamente importante, digámoslo, entender que no es un fenómeno de país, sino un fenómeno regional. Y estamos en este momento ante la última gran avanzada mundial de búsqueda de tierras disponibles para commodities. ¿Por qué? Porque es que hay un proceso importantísimo que es el colapso, no es el colapso tampoco, pero sí un poco el remesón que ha generado la presión de los mercados en las otras regiones de los bosques tropicales, en Asia particularmente, y eso lo disparó de alguna manera la moratoria que se declaró en Indonesia para el avance con los cultivos de palma. Ustedes saben, pues, lo que ha sucedido allí, eso fue hace ya 2 años, apenas se declara el tema de la moratoria, y eso fue por presión básicamente del consumo europeo, se da inmediatamente una disparada de los precios, ¿sí?, de la tierra disponible en América Latina, y es la tierra que está hoy por hoy en juego frente a esa búsqueda de nuevas áreas para siembras de los 3 grandes productos que están dominando hoy en día el mercado de los agronegocios, que son la palma de aceite, la soya y la carne, la ganadería. ¿Sí? Eso me parece que es importante señalarlo porque tiene fenómenos que se ven indistintamente en todas las regiones, como decía yo, desde el Chaco hasta Yucatán, hasta el sur de Yucatán, en las zonas de Belice y Guatemala, en donde encontramos el mismo fenómeno, en donde empezamos a ver ya que los grupos de inversionistas que hay para este tipo de procesos son comunes. En muchas de estas áreas tenemos inversionistas transnacionales, ¿cierto?, que están presentes en estas áreas. Cuando yo digo transnacionales, no es porque no haya gentes de estos países aquí presentes, sino porque
adicionalmente tienen presencia en otras áreas. Entonces hay una combinación de grandes capitales que se dan, ¿cierto?, de dineros internacionales, muchos de ellos, por ejemplo, asociados a grupos religiosos de gran poder. Está un caso que a mí me llama muchísimo la atención y es el de las iglesias menonitas. ¿Sí? Las iglesias menonitas, qué curioso, pero son uno de los grupos que tiene una mayor presencia desde la región de Bolivia hasta Belice, por ejemplo. Se encuentran estos grupos buscando grandes cantidades de áreas para adquirir y ser transformadas en áreas de agronegocios. Ese es uno de los grupos más importantes, pero no es el único, claramente. En eso entonces también hay grupos de diferentes países, hay brasileros, colombianos, indonesios, malayos, ¿cierto?, que están presentes, están buscando las áreas. ¿Y cuál es su forma de entrada? Pues de una parte, si bien se hace a veces a través de las, digamos, los incentivos que hoy por hoy tienen varios de los países de la región, ¿cierto?, en la famosa búsqueda de los incentivos de la inversión privada. También hay otro elemento que es importante y es que lo hemos visto cómo se repite, digámoslo, en algunos países, y es la búsqueda de gobiernos regionales que son permeables a este tipo de búsquedas, ¿sí? Y ese tipo de búsquedas pasan por muchas cosas, tanto por elementos de corrupción como por elementos de aparente inversión frente al desarrollo, que está asociada al otro gran motor de esto. El otro gran motor es el tema de la infraestructura regional. Y la infraestructura regional también hace parte hoy por hoy de uno de los momentos más importantes que hay documentados, por lo menos, de inversión en América Latina en diferentes niveles para la movilización otra vez de estos commodities, tanto por el lado de los agronegocios como parte de la matriz mineroenergética. Y vamos a empezar a hablar un poco más en detalle de esto. Gran parte de estas imágenes que, por ejemplo, ustedes ven aquí, que se repiten en muchos países, lo que nos están mostrando es que el primer punto de entrada, ¿sí?, en la transformación de una región es el tema de las carreteras. Y el tema de las carreteras hoy por hoy es el impulsor económico más grande que tiene la región latinoamericana y en particular las áreas boscosas, ¿cierto? Porque uno, es un enorme negocio en el cual además es la forma más usual de transigir los temas de corrupción y pagos políticos para el desarrollo de carreteras. Por eso hay ya varios estudios, acabamos de terminar uno precisamente para 5 países en la cuenca amazónica, en donde el tema de la infraestructura claramente nos está mostrando que uno, en más de la mitad de los casos, casi el 60% de los casos, no tienen justificación económica, no tienen una justificación técnica y 3 están permeados por fenómenos de corrupción, ¿sí? Entonces, hay unos procesos de grandísimo impacto regional producidos por esta planificación de carreteras, y no solamente de carreteras ahora, sino ya también de otros sistemas intermodales. Carreteras en las cuales quienes tienen la información privilegiada empiezan a hacer acceso al tema de la tierra, vía legal o ilegal, es decir, el famoso tema de acumulación de tierras, el land grabbing, el acaparamiento, está detrás, ¿cierto?, digámoslo, de quienes están en muchos de estos casos promoviendo y financiando y utilizando no solamente recursos públicos, sino también recursos privados y muchas veces recursos ilegales para la promoción de carreteras en diferentes niveles, desde carreteras que van desde la planeación de los ministerios de transporte, ¿cierto?, hasta carreteras regionales o carreteras locales que están permeadas por diferentes tipos de recursos económicos. Entonces vemos allí cómo el tema de la deforestación, que aparentemente era un asunto meramente ambiental y solamente pues asociado a la pérdida de biodiversidad o a su efecto pues en el tema de la generación de emisiones, tiene detrás un movilizador poderosísimo y es la apropiación de tierras. Y la apropiación de tierras empieza por tener la capacidad de manejar información privilegiada en donde se van y se pueden poner diferentes tipos de proyectos de infraestructura que van a coincidir también con el tema del desarrollo de los proyectos tanto de agronegocios como de la matriz mineroenergética. Casos que se ven, digámoslo, con muchísima dinámica,
¿cierto? Está el tema del proyecto, el gran proyecto del Cinturón de la Seda de China, ¿cierto? Es un proyecto enorme que lo que hemos visto, digamos, en varios países es que inclusive bajo escenarios de baja rentabilidad económica, ojo, baja rentabilidad económica cuando tú solamente estás analizando el caso de la carretera, pero si le pones a esos casos, ¿cuál es la matriz? Uno, de disponibilidad minero-energética, o dos, la disponibilidad de tierras posiblemente incorporables en la frontera agropecuaria, pues vas a tener una muchísima mayor rentabilidad, ¿cierto? Y entonces en ese sentido ahí sí empieza a jugar como si tú juegas con el tema de infraestructura de bajo costo, pero lo que estás mirando en el largo plazo es apropiación de territorios para poder acceder a recursos mineroenergéticos, ¿cierto? O al desarrollo de proyectos agroindustriales, todo empieza a casar. Digamos lo que hoy por hoy estamos empezando a asistir a que en esa última región que estaba, digámoslo, todavía sin transformar de manera masiva, como es la zona centro y occidental de la Amazonia brasilera y las zonas orientales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Hoy por hoy esas regiones están fuertemente planificadas en términos de desarrollos de infraestructura vial y energética, en donde hay una prospectividad minera claramente focalizada, en donde además el tema de la búsqueda de yacimientos no convencionales para el tema energético es parte ya, digámoslo, de la gran agenda, en donde la proyección de los proyectos de conexión intermodal también ya tienen financiación y hacen parte de la carpeta de la gran banca internacional. Y cómo esto, digámoslo, ya va conectando toda esta gran región en función de una transformación muy grande. Me parece importante señalar que a pesar de que la disponibilidad de bosques en Centroamérica no es igual y la disponibilidad, sin embargo, la disponibilidad de tierras igual no tiene la misma dimensión, también se está dando el mismo fenómeno. O sea, es en menor escala con respecto al tamaño, a la dimensión de lo que hay en la región amazónica y del Chaco, pero proporcionalmente puede ser igual o más impactante. ¿Por qué? Pues que obviamente si hay pocos bosques y se da un nivel de transformación como esto, entonces por efecto de escala los impactos pueden ser mayores. Me parece muy impresionante y muy importante señalar lo que se ve hoy en día, por ejemplo, en la selva maya de Belice, en la selva maya beliceña. La selva maya beliceña hoy por hoy está sufriendo un proceso de transformación de gran escala, muy financiado y muy, digámoslo, en punta, generado por los proyectos de los menonitas, de las iglesias menonitas, ¿cierto? El avance de la palma africana con un capital también muy grande colombiano en la zona del Petén, viene ya subiendo hacia la zona sur del Petén. La inversión en acaparamiento de tierras en la frontera entre Chiapas y Petén también está, digámoslo, desbordada. Allí también, digámoslo, hay un proceso muy importante en el cual, parecido al caso colombiano, gran parte de los dineros del lavado de activos del narcotráfico se está yendo hacia esas zonas. Vemos que ese tema de las zonas fronterizas y el lavado de activos del narcotráfico es uno de los grandísimos motores, ¿cierto? Eso se ve en la frontera boliviana-brasileña, en la frontera peruano-boliviana y la peruano-brasileña, y obviamente en la colombiana también. Se ve en gran manera también en la frontera guatemalteca, mexicana y beliceña. Entonces, quiero señalar aquí que aquí también hay un motor poderosísimo, y es que los precios de la coca subiendo, la productividad subiendo y los cultivos estables en algunos casos o subiéndose, como ha sido el caso colombiano, están permitiendo que haya una reinversión gigantesca de los temas del narcotráfico en procesos de deforestación y de incorporación de estas tierras en la frontera agropecuaria. Quisiera también señalar que, pues ya para ir cerrando, el tema de la focalización de esta deforestación en territorios indígenas, áreas protegidas, zonas forestales, digámoslo, no es al azar, no es al azar. Digámoslo que durante ya varios años lo que hemos podido ver es que la localización, ¿sí?, y la concentración de los procesos de deforestación, apropiación de tierras, tiene una lógica, y tiene lógicas que son importantísimas porque están buscando
otra vez los procesos de apropiación para incorporación en frontera agropecuaria, porque hay información privilegiada frente al tema de yacimientos, porque el tema de la minería no solamente se da por el camino a la legalidad, sino también por la ilegalidad. Y recordemos que muchos de los procesos de inversión de legalidad y ilegalidad a veces se encuentran, es decir, los procesos de inversión pueden estar también conectados. Y además, por otra razón muy sencilla, y es que no solamente por el gran capital internacional que tiene sus ojos puestos en estas áreas, sino también por el análisis operativo y jurídico que se ha desarrollado por parte de estos grupos de inversión, que tienen además brazos políticos, brazos operativos y muchas veces hasta grupos armados para poder desarrollar estos procesos de apropiación, tienen claro que hoy por hoy los territorios indígenas, las áreas protegidas y las zonas forestales son de las zonas de mayor debilidad jurídica de los estados para procesos de control, de recuperación y de mantenimiento de estas coberturas. Entonces, esa focalización en estas zonas tiene una lógica, y esa lógica se expresa no solamente en cómo se están incorporando, sino además cómo políticamente se está debilitando cada vez más los sistemas de protección de las áreas de territorios indígenas, de las zonas forestales y de las áreas protegidas. ¿Y cuál es la expresión de esto? Hombre, pues la crisis ambiental está subiendo cada vez más, la crisis ambiental expresada, por ejemplo, en el tema que el calentamiento global, y en específico en estas áreas, ya los procesos de calentamiento son cada vez más extremos, es decir, hay eventos extremos, tanto de sequías, de calor, de inviernos y de procesos pues, de avalanchas, inundaciones, deslizamientos en épocas de agua. Eso tiene, digamos, está mucho más marcado. Esos procesos además se están reflejando hoy por hoy en una mayor susceptibilidad en términos de salud. Los casos de morbilidad por la transmisión generada en procesos de gran transformación están claramente asociados. O sea, hay estudios hoy por hoy, y eso se determinó, por ejemplo, en la Agenda de Seguridad Climática de Naciones Unidas, expresada, por ejemplo, en los países de la cuenca amazónica. Se hizo ya el estudio y hay una relación directa entre los temas de epidemias de malaria, dengue, enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Asociada hoy en día al extractivismo y a la transformación de los bosques en áreas deforestadas. Eso tiene clarísima relación. Los sitios de mayor concentración, obviamente por movilidad y de densidad poblacional, hoy por hoy, en términos de la pandemia del COVID, también nos está mostrando cómo todas estas áreas, las áreas que tienen condiciones de alta transformación, alta densidad y pérdida de los manejos ecosistémicos tradicionales, son las áreas de mayor vulnerabilidad, y por eso, digamos, la transmisión tiene un patrón muy claro. Los grupos indígenas que han logrado, por ejemplo, hacer repliegues dentro de los bosques, claramente hoy por hoy están más protegidos. Los que están viviendo en asentamientos de otro tipo son mucho más vulnerables. Y lo que se prevé hacia futuro es que, ojo, el nivel de morbilidad, mortalidad de las áreas que han sido transformadas y que tienen patrones de asentamiento de alta densidad, definitivamente van a estar en la línea de fuego de ser los primeros víctimas de nuevas pandemias y nuevos procesos de alta morbilidad por el nivel de transformación. Entonces, pues el escenario no es muy fácil. El escenario, digámoslo, por ser un escenario regional, uno, de altísima inversión, ¿sí? Dos, de debilidad política y operativa para la protección de estas áreas. Tres, no solamente la debilidad, sino en muchos casos de la permisividad y el estímulo que haya habido este tema de la transformación. De la, digámoslo, falta de cuestionamiento profundo a nivel político de que el modelo fracasó y está fracasando en términos de cómo se pretenden transformar estos bosques simplemente para ser proveedores de commodities hoy por hoy desde el Chaco hasta Centroamérica. ¿Sí? Cuando tiene un papel de regulador climático regional para toda Latinoamérica y en el mundo tan importante, pero que hoy por hoy no se está valorando políticamente, y por eso es que claramente hoy por hoy una hectárea deforestada está siendo más atractiva que una hectárea con bosques en pie desde el Chaco hasta Yucatán. Ese es el gran problema, digámoslo, que si lo medimos, ya sea en coca, minería, soya, carne, palma,
¿cierto? Gas, petróleo, cualquiera de esas, hoy por hectárea, se lo está llevando en la medición económica pura y dura. Entonces, el valor ambiental que están poniéndole a los bosques políticamente, no solamente en los países, sino también en la banca internacional, y mucho menos pues hablando ya de cuando tenemos dineros ilegales y de lavado que se incluyen también en esta matriz de decisión, pues estamos en una situación de alta vulnerabilidad. Y más cuando lo que estamos viendo es que se está focalizando, como lo señalaba, en 3 zonas muy complejas que son los territorios indígenas, las áreas protegidas y las zonas de reserva forestal o protección forestal de todos estos países que claramente hoy por hoy están en la mira de estos procesos de transformación y no tienen la capacidad de ser protegidos. Entonces, creo que estoy ya acercándome, ya terminé los 20 minutos que teníamos previstos para hacer esta primera introducción. Pasamos entonces, Natalia, me cuentas si quieres que pasemos entonces Sí, ya a la Rodrigo, conversación. sí. Okay. Ahora arrancamos, invitamos a Telma y a Julia para que abran sus cámaras y vamos después de esta contextualización que nos hizo Rodrigo de todas estas similitudes que tenemos en Cuenca Amazónica y también en Centroamérica y del reto tan grande que tenemos de contar todo esto que está pasando para generar acciones que ayuden a detener la deforestación y hacer frente al cambio climático. Invitamos a Telma y a Julia para que abran sus cámaras y se dé esta conversación entre ustedes 3. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Julia Urrunaga, acá en Perú. Yo soy, digamos, de formación, soy periodista de investigación, trabajé muchos años viendo temas de lucha contra la corrupción, corrupción estatal acá en el Perú, que hay bastante para investigar, para bien o para mal. Pero hace poco más de 10 años ya no estoy específicamente en periodismo, trabajo con una ONG donde hacemos mucho relacionado al periodismo, digamos, investigamos todo el tema de corrupción vinculado a la deforestación, al comercio internacional de productos forestales extraídos ilegalmente, básicamente lo que es madera, en el caso de Perú. Como organización vemos también fauna silvestre, acá en el Perú no estamos entrando a ese tema. Estamos básicamente en lo que es tala ilegal y luego en los últimos años también deforestación para agronegocios, ¿no? Y me refiero a los de gran escala, ¿no? Porque para los gobiernos es bien fácil luego decir, es que la deforestación viene de... Perdón, voy a poner mi micrófono porque creo que está un poco de bulla. Que la deforestación viene de las pequeñas áreas de cultivo masivas de los campesinos o de los lugareños, ¿no? Y si bien hay un impacto de esa deforestación, la deforestación que realmente es destructiva es la que viene de los agronegocios. Y ahí, casualmente, lo que decías, Rodrigo, nosotros hemos estado haciendo digamos, el año anterior, cuando hicimos una planificación de trabajo que ahora está toda alterada por el COVID, como todos sabemos, estuvimos revisando, digamos, el análisis legal, técnico y de deforestación que venimos haciendo en el Perú y comparándolo un poco con la situación en Brasil y en Colombia, que es donde también trabajamos como organización, y viendo cuál es el aspecto común, ¿no? Y justamente lo que encontramos en una primer análisis, digamos, es que el aspecto común es la fragilidad de la tenencia de la tierra y de la titulación para los pobladores locales y los pobladores indígenas, ¿no? Entonces, lo que vemos son estos grandes grupos que vienen, sean de capital nacional o asociados con capitales extranjeros, como tú bien señalaste, y que atacan esas zonas, ¿no? Zonas que o todavía no han sido tituladas, entonces entran con los gobiernos regionales para poder identificar esos bolsones, ahí el tema de la información privilegiada, donde está, toda información que además debería ser pública, ¿cierto? O sea, deberíamos tenerla todos, pero los gobiernos regionales se rehúsan a hacerla pública, violando las leyes, además, es un pleito eterno, y la venden, la negocian para ver dónde se puede entrar y qué sé yo, ¿no? Entonces, y como bien dices, nosotros hemos estado haciendo este análisis por algún tiempo, enfocados básicamente en 2 grupos, uno nacional y uno internacional,
y claro, el tema era, pero ¿para qué están comprando la tierra? ¿Cuál es el negocio? ¿Es palma? ¿Es cacao? ¿Es café? Porque además cambian, ¿no? Permanentemente, lo compran, se inscriben la empresa para un producto, pero luego saltan a otro. Y claro, rápidamente nos dimos cuenta, esto no es para plantar nada, esto es para acumular tierra. Exacto. Esto es un tema de entrar, deforestar y vender, porque la tierra deforestada tiene un gran valor, porque ningún empresario en estas épocas en que los consumidores te bloquean los productos, nadie quiere ser responsable de deforestación, entonces tú entras, yo compro una zona que ya estaba deforestada y yo vengo a arreglarla, ¿cierto? Entonces, ese es ya crear trabajo, ya crear oportunidades. Pero mandan a alguien directa o indirectamente antes a hacer el trabajo sucio y que vienen con amenazas y con violaciones de derechos indígenas y con asesinatos de líderes indígenas, ¿no? Entonces tenemos todo ahí vinculado, todo el tema de los defensores ambientales. En el Perú solamente durante la cuarentena hemos tenido el asesinato, que conocemos, digamos, hemos tenido el asesinato de 2 líderes indígenas que estaban opuestos a actividades ilegales en sus tierras y que estaban en litigio por tierras, ¿no? Entonces es una mezcla de tala ilegal, invasores de tierras que van más o menos que todos juntos, ¿no? Entonces ese es un poco, efectivamente, coincido el panorama y creo que es el panorama de toda nuestra región y creo que ese es el tema en el que tenemos que entrar como, digamos, investigadores de diferentes tipos, pero en entender y presionar por ese tema de titulación y todos estos grandes proyectos que vienen impulsados por fondos multinacionales, como los proyectos del BID o de qué sé yo, que vienen a hacer titulación masiva para proyectos de desarrollo y que lo que terminan haciendo, queriendo o sin querer, a veces es difícil saberlo, es titulando, o sea, arrebatando las tierras de las comunidades indígenas y promoviendo invasión de tierras, porque te van a titular si invades, si estás posesionado, ¿no? Entonces, están generando conflicto social, asesinatos, muerte, destrucción, y ese es un lado que tenemos que ver también, ¿no? O sea, no solamente que perdemos bosques y que tenemos un impacto muy fuerte de cambio climático que ya vemos, pero cuál es todo ese impacto social que va en paralelo, ¿no? Ahí lo dejo, gracias. Ok, perfecto. Le voy a dar la palabra a Telma. Y antes de ello, pues vamos a ir pasando por una serie de preguntas para que tengamos la mayor, digámoslo, cobertura de temas. Es importante también, miremos un poco el tema de la participación de sociedad civil, ¿cierto? Con respecto al Estado y con respecto a esa relación entre deforestación, apropiación, que claramente a mí me parece fundamental que empecemos a hablar ya en ese lenguaje de deforestación, apropiación, ¿cierto? Con respecto al tema también COVID, ¿cierto? La pandemia nos ha podido disparar o por el contrario nos está ocultando el tema central, ¿sí? Y la relación con el periodismo y la sociedad civil. Entonces, adelante, Telma, por favor. Sí, gracias. Pues bueno, yo soy Telma Gómez, periodista mexicana. Estoy actualmente como editora en México de Mongabay Latam y parte de la agenda que tenemos nosotros en Mongabay es justo dar seguimiento a este asunto de la deforestación. Y en México en particularmente tenemos una agenda específica de los bosques y los bosques comunitarios. Y ahorita quiero abordar esa parte porque creo que es justo un modelo que ha probado que es un modelo adecuado para la conservación, para la defensa de territorio y es un modelo que está ahorita muy amenazado en toda la región de México y Guatemala específicamente, donde también hay prácticas de bosques comunitarios. El panorama que dio Rodrigo me parece que es perfecto y que justo este análisis de deforestación con propiedad de tierra, que coincido con Julia y con Rodrigo, es donde tenemos que voltear a ver, porque en México, si bien, en México y Centroamérica, pero sobre todo en México, en el sureste de México, si bien la tierra ahí es comunitaria y hay un modelo que es elegido, en donde las comunidades indígenas y no indígenas pues son propietarias comunes de esas tierras, y en este caso es el bosque tropical, el último bosque tropical que queda en México y que comparte con Centroamérica, que es la selva maya. En esas tierras, pues el modelo que existe de propiedad es de ejido. Y en los últimos años, más o menos desde hace 15 años,
se ha estado debilitando, lo que dice Rodrigo, se ha estado debilitando toda la parte jurídica para la propiedad de esa tierra comunitaria. Y se han encontrado puertas que han ido abriendo gente fuera de las comunidades que se están convirtiendo ahora en ejidatarios y que están comprando esas tierras y están despojando las comunidades de esos territorios. Y muchos de ellos, en algunas comunidades de Campeche, por ejemplo, en la península de Yucatán, muchos de ellos son menonitas, como bien apuntó Rodrigo. Y además, desde hace... Sí, y se están convirtiendo en ejidatarios y están teniendo control de grandes extensiones de tierras, en donde llegan, como bien dice Julia, llegan cuando ya se deforestó. Cuando ya hubo un proceso de incendios, casualmente en la península los incendios forestales han ido en aumento, son incendios que después se encuentra que son provocados, que son incendios que se provocaron, pero que son el pretexto para hacer el cambio de uso de suelo y poder después ir avanzando, deforestando y metiendo cultivos como soya. Palma. En el sureste también ha crecido muchísimo los cultivos de palma, impulsados por empresas que muchas veces son estas especies de matrushkas, que son empresas en donde es difícil encontrar realmente quién es el que está detrás de eso, pero muchas sí son de origen colombiano, como bien también apuntó Rodrigo. Y bueno, además de este proceso que se está dando y que ya lleva por lo menos, más o menos, una década, pero con mayor intensidad, un lustro, este proceso en donde los ejidos se están debilitando y la organización ejidal se está debilitando para poder entrar y comprar esas tierras, pues bueno, eso viene de la mano de impulsos como proyectos, en este caso no carreteras, pero sí un Tren Maya que está entrando sin que se tenga una manifestación de impacto ambiental para poderlo desarrollar, un tren que no es solamente un proyecto de transporte, sino que es todo un proyecto de infraestructura, que eso es lo que poco se ha hablado o poco se ha explicado. Porque no es solamente el construir una vía de tren y recuperar una vía de tren antigua que ya existía desde el Porfiriato, sino que es alrededor de ese proyecto de infraestructura construir pequeños núcleos urbanos. Y justo alrededor de donde va a correr todo este proyecto del tren es donde se está dando el mayor debilitamiento de los ejidos y la compra de tierras. Y están llegando nuevos ejidatarios que no son de la zona, que no son indígenas y que están causando conflictos sociales en la zona. Eso es en la parte de la península de Yucatán, en la parte de México. Y en la parte, ya con la frontera con Belice y con Guatemala, está dándose ahí está dándose un panorama bien claro que también lo menciona Rodrigo, que es el lavado de dinero de grupos ligados con el narcotráfico, que están acaparando tierras y que también están manejando negocios como la narcoganadería. Hace más o menos de un mes se publicó una investigación bien interesante de la Universidad Estatal de Texas, en donde ellos encuentran que en la zona de la Reserva de la Biosfera Maya, la zona de los parques, además de los parques nacionales, que supuestamente es área que se clasificó como parque nacional para que justo detuvieran la deforestación, es esa zona la que más se ha impactado y hay un porcentaje entre 59 y 87% de deforestación causada por narcoganadería, que es la conclusión a la que llegan estos investigadores. Y justo en la zona en la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya, es la que más se ha conservado y ahí es donde hay un modelo de conservación de bosques, que son las concesiones forestales que el gobierno de Guatemala dio después como resultado de los acuerdos de paz en el país centroamericano, que es un modelo en donde a las comunidades se les permite hacer aprovechamiento forestal maderable y que ese modelo se basa y se inspira también en lo que sucedió en México más o menos a mediados de los años 80, que es las comunidades que son dueñas de los bosques, empiezan a hacer programas para aprovechamiento forestal sostenible de sus bosques.
Y tanto en Guatemala como en México es un modelo que ha demostrado que ha detenido la deforestación, es un modelo que permite que las comunidades puedan tener recursos económicos, que puedan incluso en el caso de México, en algunas comunidades de Oaxaca o de Chihuahua, en el norte del país, que puedan incluso apoyar acciones que el Estado debería de hacer, como construcción de escuelas, como construcción de caminos rurales, detener la migración. Entonces, estos modelos que sí, o sea, hay formas, hay soluciones, pero obviamente son modelos que refuerzan la parte comunitaria y que se convierten en acciones que no convienen a quienes están buscando entrar a tomar estas tierras y por lo tanto son modelos que están ahorita en una posición muy vulnerable, que están teniendo bastantes amenazas. En el caso de las concesiones de Guatemala, pues están en un proceso de renovación de sus concesiones y hay una presión de fuera, de actores externos que están buscando que no se renueven esas concesiones e incluso hay un proyecto que busca un proyecto arqueológico turístico que está impulsado por un arqueólogo estadounidense que busca desarrollar todo un megaproyecto turístico en la zona del Mirador en Guatemala, unido con la zona de Calakmul en México y que cuando uno lo analiza, pues ve que el Tren Maya es parte de ese gran proyecto del sur de México y Centroamérica, ¿no? Richard Hansen. Así es. Les voy a pedir a mis dos colegas que recuerden que tenemos más o menos 5 minutos para cada intervención. Entonces, yo les iba a decir, si me permiten, voy a darles otra pregunta orientadora en esta conversación y mantengamos un poco la idea de que tenemos 5 minutos para que al final podamos también darle el tiempo a los compañeros que van a hacer también sus preguntas y poder responder, ¿les parece? Algo de lo que ustedes básicamente, digámoslo, han tocado ya un par de temas fundamentales en términos de todo este contexto, que me parece súper importante, porque evidentemente nos está coincidiendo el tema de acaparamiento y de información privilegiada fundamentalmente allí, el tema de los grandes conglomerados, pero hay algo que me parecería importante tocar, que es, de acuerdo a lo que ustedes han visto en sus regiones, ¿ustedes creen efectivamente que este tema de la pandemia y la cuarentena ha disparado los procesos de deforestación y acaparamiento? ¿O por el contrario, la cuarentena lo ha atenuado? Si quieres, adelante, Julia. Hola, nosotros hemos empezado a monitorear con imágenes satelitales y sí hemos registrado deforestación en algunas zonas alrededor de áreas de deforestación, o sea, expansión de deforestación, ¿cierto? Cerca de grandes proyectos, porque además, ese es otro tema importante que, como decíamos, las empresas no compran, las empresas más formales se cuidan de comprar deforestado, ¿no? Pero quería mencionar también que incluso en un caso se encontró, acá en el Perú una investigación se abrió y luego se cerró, pero bueno, de una empresa muy grande, en uno de los grupos más grandes del país, que había comprado áreas que en papeles estaban deforestadas, pero cuando tú ibas a la zona todavía tenía bosque. Entonces cuando le preguntan al señor que había vendido su terreno, entonces él dijo, es que a mí me pagaban más si yo ponía que estaba deforestado, pero yo no tengo cómo deforestarlo, ¿no? Entonces, y los camiones deforestando eran de la empresa, ¿no? Entonces, en fin, pero entonces por eso es que vemos muchas veces, a la hora que uno monitorea los proyectos ya grandes que quieren expandirse, vas a ver deforestación que crece alrededor, pero las empresas dicen que son iniciativas de los pobladores locales que quieren sumarse al proyecto, ya sea que se suman vendiendo su producción a la planta que está al costado o eventualmente vendiendo el terreno, ¿no? Pero sí hemos empezado a registrar temas. Y el otro tema que probablemente esté pasando también en sus países vinculado con la pandemia es que vemos lobbies de estos grupos que están vinculados. En nuestro caso monitoreamos mucho el tema de tala ilegal y estamos viendo lobbies, bueno, de hecho, el lobby consiguió que sacaran al director arbitrariamente, de un modo muy escandaloso, al director del sector forestal, al director de CERFOR, perdón, porque quería hacer trazabilidad y estaba tratando de parar un poco el tema de la tala ilegal, que acá es de locos. O sea, más del 80% de la madera en nuestro país tiene origen ilegal, según el propio director de CERFOR.
Que ahí ya estás juntándote con la tercer pregunta, que también se la pongo a Telma. Ojo, y es, estábamos hablando, cuarentena, ¿cierto? Y sube o baja la cosa, ¿sí? Pero, y otra vez las condiciones, pero ahí acabas de tocar otro punto. Y las estrategias de los estados para el control. A mí me parece que el caso del CERFOR es emblemático. O sea, esa movida está mostrando la dimensión y la magnitud de los grupos de poder. Entonces, se la traslado también al tema para que le incorpore Claro. y le doy un par de minutos más a Julia para cerrar. Sí, mira, efectivamente, para los que no están al tanto, el CERFOR es la Autoridad Forestal Nacional y que ha pasado por muchas transformaciones, que a donde hemos llegado luego de incluso un conflicto social muy grande, con muchos muertos y qué sé yo, y se llegó a una institucionalidad del sector, con un consejo directivo en el que participa sociedad civil y qué sé yo, indígenas, justamente por toda la violencia que hubo alrededor de ese tema, y se elegía a este señor por concurso público por 5 años. Bueno, al año lo sacaron, porque estaba tratando de pararle la mano a la corrupción de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, lo han sacado en modo arbitrario, pasando por encima del consejo directivo. Estamos en todo un bolondrón ahorita para ver cómo se va a restitucionalizar todo esto. Pero el tema es que, claro, estos grupos están pidiendo flexibilización, o sea, que se retroceda, porque como por la pandemia, que lo favorezcan, que no les pidan origen legal, que el Estado les compre toda la madera, en fin, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes una autoridad que quiere hacer el pare a esto, la sacas del medio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está pasando ahora. Y solamente para conectar con un punto que planteaste antes sobre la participación de sociedad civil, Sí. digamos, podemos verlo después, pero sí creo que es evidente, y en el caso de Perú hay bastantes casos en los que se puede ver cómo el rol activo de sociedad civil, tanto de ONGs locales como de investigaciones publicadas en la prensa, han logrado parar, detener algunos de estos proyectos escandalosos de deforestación, ¿no? Entonces, hay un rol muy importante que cumplir ahí. Vale, Telma. Ok, bueno, pues primero sobre lo de la pandemia y la deforestación, sí ha incidido la pandemia no hay estudios todavía que lo muestren, pero la gente que está en campo te habla de que sí se ha aumentado, pero esto venía antes, en México venía antes, sobre todo por políticas estatales que está impulsando el actual gobierno y por un desmantelamiento de todo el sector ambiental, de todas las dependencias ambientales. Hay en los últimos 2 años, aunque ya era un proceso que venía desde los últimos 5 años, se ha disminuido dramáticamente el presupuesto que se destina a la parte ambiental. Y cuando nosotros vemos los números de cuántos inspectores, cuántos guardaparques están en campo trabajando, es realmente ridículo. No hay nada, hay uno por toda la selva lacandona de Chiapas. Eso, exacto. Es ridículo eso. Entonces hay un desmantelamiento de todo el sector forestal y de todo el sector ambiental en el país, lo cual ha dejado las puertas abiertas para estos procesos de deforestación y de cambio de uso del suelo. Eso aunado a un programa que en México es de los programas consentidos del actual gobierno, que es Sembrando Vida, en donde se les paga una cantidad mensual a quienes entran como beneficiarios de este programa para que siembren árboles frutales y para que también siembren milpa, digamos, ¿no? Que en términos generales, cuando uno escucha el programa, pues dice, pues está bien, qué bueno que siembren árboles, ¿no? Pero cuando uno ya va al fondo a analizar el programa, encuentra que es un programa asistencialista, es un programa que tiene toda esta tradición que en México el PRI abonó bastante bien y que ha sido adoptada ahora por este gobierno, que es estos programas que tienen al final un fin electoral, ¿no? De estar dando dinero y subsidios a las personas. Y que además sí hay quienes están monitoreando esto porque se ha encontrado, sobre todo en el sureste, que es donde empezó curiosamente este programa, en el sureste, donde también quieren impulsar el Tren Maya,
se encontró que ha habido deforestación impulsada para el programa para poder entrar a tener este apoyo económico. Entonces, la pandemia, digamos, se viene a sumar a algo que ya existía, a algo que ya se estaba impulsando. Por otro lado, bueno, las organizaciones, el papel de las organizaciones no gubernamentales, retomo la pregunta anterior, sí han sido muy importante, pero en México no ha tenido un impulso y no ha tenido los resultados que hemos visto en otros países. Hay organizaciones que, por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, han estado denunciando y haciendo todo un seguimiento de la deforestación causada por los menonitas, por ejemplo, y en donde ha habido denuncias ante las instancias y esas denuncias se han quedado paradas, no ha habido resultados. Y ellos son organizaciones sobre todo de apicultores, organizaciones de comunidades que están siendo abrigadas, que están siendo abrazadas por otras organizaciones civiles. Y también hay otras organizaciones que han estado documentando el aumento, por ejemplo, de la instalación de granjas porcinas en la península de Yucatán, que en los últimos años se han instalado alrededor de 250 granjas porcinas que van también de la mano con la instalación de parques eólicos y parques solares en selva, ¿no? Entonces, donde se deforesta para colocar grandes campos de paneles solares. Lo que decías también de la parte de la energética, que creo que no tenemos que olvidar esta otra causa de la deforestación en nuestras regiones, ¿no? Bajo este argumento de energías limpias. Y pues sí, creo que la pandemia vino a mostrar la importancia de los bosques, vino a abrir el debate y que se hablara de este tema, pero creo que se ha hecho en forma muy superficial. Creo que todavía, incluso hasta como periodistas, tenemos aún muchas vetas que explorar e ir sobre todo detrás y mostrar quiénes son las grandes empresas, coincido con Julia, no tomarnos el discurso que el gobierno siempre ha dado de que son los los campesinos y las comunidades las que deforestan. No, ¿quiénes están detrás de esa deforestación? Que en México incluso pues ahí está los grandes grupos del narco que están controlando también el cultivo del aguacate, por ejemplo, eso más en los bosques templados, en la parte centro y norte del país, ¿no? Que es aguacate que se exporta a Estados Unidos, ¿no? Y que con este boom del oro verde del aguacate, pues ha habido una gran deforestación en parques nacionales y en zonas con importancia biológica, como es la zona de la mariposa monarca, donde alrededor ha habido toda una deforestación impulsada por ese cultivo. Les voy a pedir entonces, vamos a cerrar con la última pregunta. Recuerden, por favor, ayudarme con el tiempo, los 5 minutos. Hay un asunto que es fundamental y ustedes están, digámoslo, en el corazón de esto, y es, ¿cómo hacer que los grupos de periodistas, puedan incluir esto en la agenda, digámoslo, política y en la agenda pública, con un nivel, digámoslo, en donde empiece a cumplir ya una función no solamente de fiscalización, de auditoría, de transparencia, sino también de incidencia pública, de incidencia política, ¿cierto? Y además, cómo lograr, ¿cierto? Que efectivamente los medios, no solamente el periodista como tal, sino los medios permitan que se haga un proceso de investigación, digámoslo, más serio, más profundo, que además tengan la posibilidad de tomar datos de campo. Muchas veces ni siquiera se pueden movilizar. Y en otros casos, pues si hay que decirlo, también las mismas capacidades de los grupos de periodistas hay que subirlos, hay que elevar su capacidad, su formación, su información, su disponibilidad y su acceso, ¿cierto?, a las bases. Me parecería importante como que pudiéramos hacer un cierre de recomendación con estas dos preguntas, y cómo subimos esto al nivel apropiado para hacer la incidencia pública que se requiere. Si quieres, arranca tú, Julia. Como quieran. Vale. A ver, mira, en el caso del Perú, quiero trabajar 2 ideas acá en paralelo. Uno de los motivos por el que el tema de los bosques y la deforestación entró en la agenda política de Lima, que es nuestra capital, porque la Amazonía está bien lejos de Lima, tienes a los Andes en el medio,
la Amazonía al otro lado, y cuando algunos políticos quieren ser un poco inclusivos, llegan hasta los Andes, pero a la Amazonía no se le entiende bien desde Lima, ¿no? Y además no hay un interés por entenderla tampoco. Entonces, el tema entró a la política nacional a ese nivel en Lima a partir, y esto es un poco triste, pero es real, a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entre Perú y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese tratado se negoció a través de un lobby muy fuerte de organizaciones de derechos humanos, de derechos indígenas y de temas forestales, a través de un lobby que llegó al Congreso de Estados Unidos, se negoció que se incluyera un anexo en ese tratado, que se llama el Anexo de Gobernanza Forestal, que impone una serie de requisitos y condiciones que ambos países deben trabajar juntos, qué sé yo, pero que implica cosas básicas que el Perú tiene que hacer para luchar contra la tala ilegal y para proteger los derechos indígenas, vinculados al uso de los bosques. También hay un tema laboral, ¿ya? La clave aquí fue que ese capítulo ambiental del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos es el único que es mandatorio, que es vinculante. Entonces, una violación a eso puede tener impacto, puede tener sanciones de comercio. Y de hecho ya empezaron. Ya hay 2 empresas peruanas que han sido bloqueadas del mercado norteamericano. Entonces, a partir de ahí, recién el Ministerio de Comercio del Perú empezó ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué está pasando? ¿No? No sabíamos a qué nos estábamos comprometiendo. Fue lo primero que me dijeron a mí en algunas reuniones. No tenían ni idea del tema. Entonces, eso ha traído, y además ha atraído a los medios, ¿no? A los periodistas y a los medios, porque ya implicaba el comercio, o sea, ya no era solamente tal ilegal en la Amazonía y a quién le importa, sino eso puede romper el comercio con Estados Unidos, puede traer sanciones comerciales, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros además, es un poco el enfoque de nuestra organización, nosotros vemos mercados globales y comercio global y el lado de la demanda, ¿cierto? O sea, y en esa línea estamos trabajando y creemos que es una buena idea, obviamente, en normas de los países consumidores, ¿no? Aumentar la fuerza de las normas de los países consumidores para hacer ilegal el consumo y la importación de productos que han generado deforestación, que han sido producidos ilegalmente. Por ejemplo, el aguacate en México en este momento, ¿cierto? Eso no debería tener un mercado. O sea, estos productos que generan esta destrucción, violación de derechos humanos, acaparamiento de tierras indígenas, qué sé yo, no deberían tener un mercado internacional. Y eso no te va a solucionar el problema, pero te va a bajar los incentivos para la producción masiva, ¿no? Entonces, eso es parte del tema, enfocarnos, no es nuestra función como periodistas, pero sí buscar qué herramientas ya tenemos vigentes. Porque ya hay, en el TPP, en el Trans-Pacific Partnership, ya había un planteamiento. En México tiene una ley forestal que fue modificada y que todavía no ha sido regulada la parte que prohíbe el ingreso de madera ilegal, pero está puesto ahí. Entonces, Julia, ¿y eso con respecto a los medios? Claro, bueno, es que ahí justamente por este tema los medios empiezan a entrar. Y entonces es encontrar cuál es ese link que le resulta interesante a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, Bien. eso es lo que ha servido un poco. Pero obviamente, y al público y la relación con el público, o sea, ¿se ha cualificado? ¿Ha subido? sí, o sea, ha habido mucho mayor atención de los periodistas a este tema en la última década. Acá ha aumentado la información y la discusión en los medios, ¿cierto? Pero además, claro, también le ha dado más poder a las organizaciones locales, y me refiero a las regionales, sus organizaciones pequeñas de sociedad civil, que han encontrado atención en los medios de comunicación, porque ellos sí tienen esa información local. Entonces, el periodista que no puede viajar a obtener la data, porque o no tiene presupuesto, o el medio no le importa, ha podido empezar a validar, o sea, a encontrar información legítima y verificable de algunas organizaciones locales. Entonces, han empezado a generar alianzas, que es un poco lo que mencionaba antes, en todo este tema, por ejemplo, de La Palma, y este señor Denis Melka, que fue un desastre, venía con capitales de Malasia, justamente, y escondido en empresas en todos los paraísos fiscales. Entonces, se creó una alianza muy fuerte entre pequeñas organizaciones locales, gente que trabajaba en ONGs y que no podía mover esos temas con sus ONGs porque tenían alianza con el gobierno regional, pero se empezó a crear un movimiento de alianza y de compartir información para hacer frente a la fuerza política con que venía este grupo. Y de hecho se logró
detener la deforestación proyectada de este grupo, porque este grupo había comprado decenas de miles de hectáreas más de bosques naturales que tenían planeados para incorporar digamos, para deforestar y vender, ¿cierto? Y eso ha quedado en stand-by. Ahora, yo me temo que con la pandemia, eso es lo que hemos estado monitoreando, ¿no? Algunos de esos han empezado a moverse. Pero hay mucho más para conversar sobre esto, pero creo que esa experiencia de alianza y de compartir información y de buscar proveedores de información local, obviamente que tiene que ser verificada y validada, es un aprendizaje que hemos tenido de este tema y donde poner este escándalo público y sacarlo además por las implicancias de los tratados de comercio y de los mercados de destino de estos productos, sacarlo a medios internacionales, logró parar este tema y que se abriera una serie de investigaciones fiscales y en una de ellas ya una de las empresas tiene una sanción equivalente como a $5 millones, ¿no? Que eso es muy, muy, muy importante en nuestro país. Vale, muy bien. Telma. Ok, pues yo creo que sí, como periodistas necesitamos tener más, especializarnos más en estos temas, hacer alianzas con organizaciones y con científicos que han estudiado y que conocen más a profundidad los datos y todo el contexto que se da. Creo que sí es momento y son temas que se deben de abordar con alianzas con otros actores. Con gente que está haciendo, en México, por ejemplo, hay grupos de científicos que están haciendo mapas, que están haciendo mapeo, que están haciendo bases de datos. Creo que tenemos que buscarlos cada uno en nuestras regiones, saber quiénes están haciendo eso y empezar a trabajar con ellos en conjunto. Y creo que tenemos que aprovechar ahora sí esta situación de pandemia, en donde la gente está más sensible a estos temas y en donde está volteando a ver las consecuencias de la deforestación. Creo que por ahí podemos empezar a tomar e impulsar y darle más, mostrar más estos temas y quiénes están detrás, quiénes son los que están ganando con esta deforestación, quiénes están perdiendo con esta deforestación. Creo que sí es difícil de repente colocarlos en los medios y sobre todo por la situación de crisis también que están viviendo los medios latinoamericanos y, en nuestros países en donde cada vez hay menos periodistas y cada vez hay menos recursos para hacer estos trabajos en campo, pero creo que también tenemos otros caminos como el periodismo de colaboración en donde podemos trabajar estos temas a nivel regional, no solamente a nivel nacional, entonces también buscar hacer esas alianzas colaborativas. Y cuando nosotros vamos a los medios de nuestros países con estos temas, mostrándoles que no es una situación local, pequeñita, sino que es además un asunto que se está viviendo a nivel regional, creo que hay más manera de poder convencer a nuestros editores. Verlo no solamente desde nuestro ombligo, sino verlo algo más regional, algo más pues latinoamericano, digamos, con esta visión. Y además también, como dice Julia, pues conociendo estas leyes y lo que dicen los tratados, porque ya hay un montón de acuerdos que están firmándose y que están ahí presentes sobre, por ejemplo, los compromisos de las grandes empresas y que se está impulsando que las empresas lo asuman, de no comprar materias primas que vengan de bosques deforestados. Hacer seguimiento de esas empresas, cuáles lo están cumpliendo, porque incluso hay algunas que están firmando esos acuerdos, pero en la realidad siguen comprando porque nadie les da seguimiento. Nadie está viendo que realmente cumplan con esos compromisos adquiridos. Creo que sí es un momento de ser muy imaginativos como periodistas, de voltear a ver estos temas que también en México, como sucede allá en Perú y en Lima, pues realmente pensamos que todo está en la Ciudad de México, en estos grandes monstruos, y a veces es difícil que los mismos periodistas volteemos a ver a lo que está sucediendo en las regiones, fuera de las grandes ciudades. Y por eso insisto, la pandemia nos está dando esa oportunidad de voltear a ver que lo que sucede allá en las selvas, en los bosques, nos está afectando. Y también apelar mucho, también creo que podemos ahora apelar a estas responsabilidades como ciudadanos, de saber de dónde estamos comprando ese aguacate que estamos comiendo, esa madera con la que estamos haciendo nuestros muebles, y por ahí tratar de entrarle a nuestros lectores, a nuestras audiencias, y tratar de construir historias que no solamente sean historias de
de documentar la tragedia, sino mostrar que también hay caminos de hacer las cosas diferentes. Creo que también desde el periodismo tenemos eso que insistir en que sí hay formas de hacer esto diferente y de que hay quienes, comunidades, que lo están haciendo de forma diferente y mostrar cómo lo están haciendo. Vale, ahí para las dos, y ya voy, digámoslo, empezando a tomar parte de las preguntas del grupo que nos está escuchando. Hay un asunto clave que las dos han tocado y es, bueno, ya, cómo subirlo, ¿no? Cómo ponerlo allí. Pero yo estoy leyendo aquí una pregunta que coinciden dos personas, Juan José Guzmán y Henry Urpeque. Y es el asunto de cómo no, aquí lo llaman en Colombia la chiva, pero lo traducido es cómo no funcionar con la noticia del momento, cómo no funcionar con la catástrofe, el incendio, la muerte, ¿cierto? El hecho puntual que hace que la noticia sea simplemente un pequeño momento, un pequeño lapso donde se llama la atención, a veces tiene seguimiento por parte de autoridades, alguna reacción, pero vuelve y se cae. Es decir, cómo poder tener un proceso constante, previo, de alerta, inclusive de alerta temprana, que pueda generar más bien seguimiento a procesos y no simplemente funcionar con la lógica de la noticia del momento. Así que cualquiera de las dos que quiera arrancar, adelante. Telma. Ok, yo creo que apostándolo a hacer temas de agenda continua y además de esa forma también nosotros vamos a poder identificar puntos rojos. Sí creo que los medios tienen, así como esta pandemia también mostró que los medios tienen una debilidad en cuanto a periodistas más dedicados a temas científicos, creo que también nos muestra que es necesario que se formen más periodistas especializados en temas ambientales. Y creo que la forma de estos temas, de tenerlos siempre presentes, es mostrar a las audiencias esa relación con los bosques que a veces está perdida, estas audiencias muy citadinas, ¿no? Que de repente están totalmente alejadas de ese mundo forestal y del mundo rural. Mostrar que si realmente estamos conectados e interrelacionados, creo que por ahí puede ser, ¿no? Mantenerlo como siempre en nuestras agendas y no ser reactivos. Y sí trabajar en colaboración y alianza con organizaciones para que cuando nuestros temas salgan podamos tener muchos ecos que los estén mencionando y potencializando. Julia. Sí, yo creo que ahí es ese tema del periodista de agenda propia y personal. Yo creo que va más allá del medio, va al lado del periodista. ¿Qué temas te interesa a ti cubrir como persona y cuáles estás monitoreando, ¿no? ¿Cuáles crees que son relevantes? Y definitivamente hay que encontrar ese vínculo con cómo esto afecta o qué tiene esto que ver con la vida del lector, ¿no? Porque me pasa a mí también, con mi familia, con mis amigos, que me dicen, ¿yo qué tengo que ver con la tal ilegal? O sea, ¿a mí qué? ¿Cierto? Así es. Sí, qué pena, pero ¿yo qué? ¿No? Entonces, bueno, ¿tú qué? Tú compras mesas de madera para tu casa, tú compras una silla, tu viejo va al colegio y en el colegio están comprando masivamente. Y por último, la plata de tus impuestos, que podría estar yendo a algo que tenga un impacto positivo, está yendo a comprar madera ilegal. O sea, el Estado mismo está usando sus propios recursos para comprar un producto producido ilegalmente y robado a ti. O sea, le estás comprando lo que te está robando, ¿no? O sea, es darle un poco esa vuelta. ¿Qué áreas hay ahí para investigar? Por ejemplo, como decía, o sea, compras del Estado, adquisiciones del Estado. ¿Qué están comprando y cómo compran? ¿Cierto? Y con cuáles, porque, claro, todos tienen normas sobre adquisiciones, pero luego no se cumplen o nadie está en capacidad de registrar. Podemos empezar con pedidos de acceso a información preguntando cómo se está comprando, qué se está comprando, enfocándote en algunos productos que te interesen, que provienen de los bosques, por ejemplo. Otro tema, el tema de grandes proyectos de titulación. Estos fondos, estas donaciones de millonarias para titular en nuestros países, estos vienen todos con el BID y qué sé yo. ¿Dónde están titulando y a quiénes están titulando? ¿Cierto? O sea, ¿cuánto de eso está yendo para
gente que La eventualmente comunidad vende los indígena y terrenos. campesina. Exacto. ¿Y cuánto va para terceros, además, que les titulan y luego se crea un proyecto de titulación? Cada uno recibe 100 hectáreas, pero va un paquete de 5.000 y luego todos esos se los venden a un tercero de inmediato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que uno puede ir mirando y que tienen un impacto fuerte, y yo creo que a la gente sí le generan indignación cuando se da cuenta del abuso del tema. O sea, y bueno, es inevitable también cubrir la noticia de modo reactivo, o sea, es parte del periodismo también, pero si hay un asesinato de un líder indígena, te da la oportunidad de contar la historia detrás, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que ellos están viviendo? ¿Y cuál es tu vínculo como consumidor? ¿Cuál es tu responsabilidad como consumidor, por omisión o por acción, sobre esas muertes? Nosotros, de repente, les interesa dar una miradita. Nosotros hace un año más o menos produjimos un documental que se llama Antamiki, les puedo dejar el link después. Es de media hora y invitamos a unos músicos internacionales. Vino un pata de Maroon 5, vino una cantante que se llama Katie Tunstall, vino alguien de Dave Matthews Band y un músico peruano también y alguien más y una banda Guster. Pero todos guitarristas o qué sé yo. Y vinieron todos, los llevamos a la Amazonía, a una comunidad donde llevamos a líderes indígenas de diferentes zonas que estaban bajo amenaza o que habían sido asesinados sus familiares o qué sé yo. Y simplemente para que supieran cómo vive la gente, de dónde viene la madera, cuál es el impacto de la tala ilegal sobre los seres humanos que viven en los bosques. Fue un viaje muy emotivo, yo creo que para todos los que participamos en ese viaje, principalmente para los músicos, fue un cambio de vida. O sea, algo hizo clic en el cerebro y cambió para siempre. Y ellos se han convertido ahora en líderes en esos temas, ¿no? Ellos hablan mucho en sus tweets, en sus conciertos, en sus entrevistas sobre esto, ¿no? Es eso, es sentir cómo yo estoy matando a alguien, o estoy destruyendo una comunidad, estoy dejando gente sin tierra por mi consumo irresponsable. Vale, ahí me parece, voy a pasar a la siguiente pregunta. Hay algo que quería complementar con respecto a lo que ustedes dos dijeron. Uno, la gente tiene que entender que lo que está consumiendo, ¿sí?, debe certificarse que si viene o no viene de deforestación. Y no solamente de deforestación, de invasión a tierras indígenas, a tierras campesinas, de depredación, ¿sí?, de acaparamiento ilegal. O sea, el consumidor tiene que necesariamente pasar a ser un consumidor activo, ¿sí?, en el cual decida lo que consume. Ese es un primer momento y es fundamental en que esa relación desde los medios se ponga. Pero el otro asunto que me parece también fundamental, y el nombre de esta conversación, de este panel que se ha hecho el día de hoy, así lo dice: cambio climático. Por favor, la gente no puede dejar de pensar que lo que pasa en estas grandes ciudades no tiene que ver con lo que estos bosques, como ustedes bien lo han dicho, bosques que además son hemisféricos, con una función hemisférica, tiene que ver con lo que pasa en su ciudad. Tiene que ver con el agua que le está llegando, tiene que ver con lo que le está lloviendo, tiene que ver con la calidad de lo que respira, las partículas en suspensión, la lluvia, lo que toma, ¿sí?, todo depende de esos bosques. ¿Sí? Esos bosques centroamericanos que afectan toda esa área, perdón, es que no importa que haya una frontera, no, entonces se tienen que ver, exacto, tienen que pasar a verse más como, no de una nacionalidad, sino de un planeta. Pues puede sonar muy cursi o lo que ustedes quieren llamar, pero es así, es más conciencia planetaria. Si no la tienen, pues por lo menos conciencia hemisférica, para ser más claros. Dos, un consumidor inteligente, activo, que pregunta: ¿qué me estoy comiendo yo? ¿Esto de dónde viene? ¿Qué es lo que trae detrás? ¿Cuál es el rastro? Y digamos, lo paso allí, ya señalando que hay preguntas que por el tiempo que tenemos va a ser importante responder de manera muy rápida. La primera es el tema de narcoganadería, la conexión con narcos, que la vemos todo en Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Nicaragua. Belice y México, Nicaragua, gracias, Costa Rica, ¿cierto? Preguntan, ¿se ve en otros países? Sí, en todos estos que estamos mencionando. ¿Estudios o informes de ellos?
Si ¿alguno de ustedes los conoce? Sí, les digo que se acaba de publicar un informe de la Universidad Estatal de Texas, es un paper que se publica, ahorita les digo la revista, en Land and Use Policy, en el número de junio de este año, y es justo sobre la narcoganadería en la Reserva de la Biosfera Maya. Y quien lo hace... ¿Puedes poner en el chat? Sí. Eso. Es una investigadora que lleva más o menos 10 años trabajando en la zona. Entonces, y está bien interesante la metodología que utilizó. Vale. Para complementar lo que dice Telma, en el caso de Reserva de Biosfera Maya, yo tuve la oportunidad de trabajar allá muchos años. Hay un informe anual que se llama el Informe de Gobernanza de la Reserva de Biosfera Maya. Es sacado conjuntamente por el CONAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, en conjunto con el mismo CONAP, WCS y el Departamento de Interior de Estados Unidos. Sacan un informe en el cual uno de los indicadores de seguimiento anual, y ya llevan como década y media haciéndolo, es narcoganadería. Estas preguntas son de Emilia Delfino, de Argentina. Bases de datos regionales sobre deforestación, yo recomendaría regional, lo que saca Global Forest Watch. Si alguno de ustedes dos tiene alguna adicional, me parece que... Me parece que los datos, que algunos datos son regionales, no sé si alcanzan a Centroamérica, pero el caso de lo que saca el INPE también tiene información que me parece importante, no solamente importante, sino, digámoslo, muy confiable. Y sobre el tema de mortalidad y morbilidad y su comportamiento con zonas deforestadas, yo tengo una referencia que es el estudio de seguridad climática que financió CDKN, hecho por el CIAT y el CIAT es básicamente. Sí. Yo recuerdo haber leído, no me acuerdo ahora exactamente la fuente, pero sí he leído por lo menos un par de estudios que vinculan, o sea, la parte más científica, que vinculan vectores que se disparan de malaria y dengue en zonas deforestadas, porque rompes el balance de los bichos y, en fin, y se disparan. Y sé que... recordar ahorita, WCS, right? Wildlife Conservation Society, creo que es WCS, ha estado haciendo estudios sobre ese tema, o han estado haciendo un poco de análisis y han estado publicando sobre eso. Y bueno, correcto. ¿Qué más que el vínculo ahora con el COVID, ¿cierto? O sea, claramente esto viene de mezclar especies que nunca debieron mezclarse, de destrucción de ambientes, de invasión, de contaminación cruzada, y qué sé yo, ¿no? Y digamos lo que el seguimiento de lo que se le habla ahorita, la Agenda de Seguridad Climática de Naciones Unidas, ¿sí? Que ha continuado durante todo este tiempo y que tiene además 4 grandes elementos o 4 variables de seguimiento, que son seguridad energética, seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad en salud. Esos son los 4 elementos y son un análisis cruzado con respecto al tema climático. Entonces, allí me parece que pueden encontrar una fuente fundamental. Aquí Janet Valdivieso de Colombia nos pregunta, ¿en Colombia existe también relación con menonitas con la deforestación? De lo que yo he encontrado, no todavía, a menos de que lo estén haciendo a través de un tercero, que es posible. Pero, digamos, de manera mucho más fuerte, es lo que ya hemos señalado en el Chaco, tanto paraguayo y boliviano, súper fuerte. Y en la parte, en el Perú. Y la otra cosa, la parte de Belice y Yucatán. ¿Sí? Súper fuerte. De hecho, es uno de los temas, ustedes saben que los noruegos están financiando una cosa que se llama el IRI, que es la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques. Allí me parece que ese es uno de los nexos importantes que este grupo, en términos de investigación, podría mirar. Dado que hay ese acuerdo y las iglesias menonitas están allí involucradas, ¿cómo están los de IRI y los noruegos incidiendo para identificar quiénes son los que están detrás de este movimiento menonita regional que está efectivamente produciendo un cambio y una transformación en acaparamiento y deforestación gigantesco?
Dice Y en este segundo, caso, ¿cómo? perdón, Vale, rápido, nada más para agregar en la parte de los menonitas, creo que ahí hay un tema de investigación, de mostrar sus vínculos y cómo, o sea, no es fortuito los lugares a donde llegan, son lugares en donde logran penetrar el poder político local y en donde les dan las condiciones para poder hacerse de tierras. Entonces ahí hay un tema de investigación sobre los lazos de corrupción que hay entre las comunidades menonitas, que además tienen un sistema financiero fuertísimo. En el norte de México, en Chihuahua, ahí han instalado casas financieras, son los dueños de todo el corredor de venta de maquinaria agrícola agroindustrial, sí. de la zona norte, y han terminado con el agua del norte del país. Entonces, ahí el tema nada más es tocarlos desde un punto también periodístico, no desde el asunto religioso o étnico, ¿no? Sino un asunto de intereses Correcto. comerciales y de corrupción. Correcto. ¿Y cómo es su relación? Tienen métodos de relacionamiento con gobiernos regionales, que es el patrón que uno encuentra desde Sudamérica hasta Centroamérica, correcto. Aquí hay otro asunto que dice la misma Janet Valdivieso, cómo empezar a ponerle nombres a los rostros de los acaparadores de tierra, sobre todo en áreas donde no hay titulación, solo posesión efectiva y el agravante de algunas zonas que los reporteros no pueden entrar a comprobar por presencia de grupos ilegales. Esa es la pregunta. El tema es ese justamente, la falta de información, la falta de transparencia, el ocultarse detrás de terceros. Yo creo que ahí una manera natural de ir es con el conocimiento local. O sea, la gente localmente sabe más de lo que es realmente público y partir de ahí para empezar a investigar. O sea, así es como nosotros hemos partido, así encontramos nosotros a este grupo Melca que venía desde Malasia. O sea, nos reportaron un área de deforestación, entramos, nos invitó una persona de una comunidad a mirar, que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo otra gente de la comunidad. Entramos a mirar, empezamos a preguntar y poco a poco jalando el hilo. Ahora es más difícil entrar a las zonas, obviamente, por el tema de COVID y el riesgo de que llevemos contaminación, pero siempre la información local, verificada, obviamente, porque hay también mucho pleito político local, pero creo que eso es clave, ¿no? Ok. Quiero señalar simplemente un elemento adicional. Nosotros aquí en Colombia nos ha tocado dar una pelea tremenda políticamente para sacarlo del discurso oficial, el cual obviamente apuntaba a que la deforestación es solamente obra de los malos, y los malos son campesinos ignorantes o los narcotraficantes. Y resulta que esa es una pequeña parte de la historia. Digámoslo, aquí lo que encontrábamos es, hay gobiernos, es decir, hay sector político totalmente involucrado en esto, ¿cierto? Hay empresarios de manos blancas y muy limpias, ¿cierto? Que nunca ellos simplemente son promotores del desarrollo y nunca están untados con esto. Resulta que son efectivamente los destinatarios de todo este gran mercado sucio que obviamente los sectores más vulnerables promueven en el narcotráfico, la minería, lo que sea, el tráfico de maderas o de especies. Lo que quiero señalar aquí es... coincido con Julia, sector de información local. Dos, hay funcionarios honestos en las agencias de investigación y no hay que olvidarse de eso. Allí hay una gran fuente de información importantísima. Tercero, hay que dejar, y para esto es para todos, afortunadamente es un escenario maravilloso esto tiene rostros que están en todas las fronteras. No es un asunto del país. Y hay que empezar a identificar y hacer el rompecabezas regional. Por eso me parece maravilloso este escenario. Porque ese escenario regional tiene unos rostros que trascienden. Y entonces empiezan a ver, y así es mucho más fácil para romper lo que preguntaba ahorita la persona que hizo esta pregunta, que creo que es Janet, ¿sí? El tema local. Claro, obviamente en algunos países se utilizan más los matones que en otros. El tema armado hace parte de la estrategia. ¿Sí? El tema de la presión armada, ya sea para matar a un indígena, un campesino, un periodista, una persona de una ONG, digámoslo, eso hace parte del aparato. Pero entonces por eso toca también tener la posibilidad de mirarlo en el otro contexto, que es más amplio, porque es un actor que claramente, el tomador de decisión,
no está metido debajo del monte cortando. Paso, parece que hay un tema de tiempo y me disculpan. Dice Aldo Benítez, soy de Paraguay, sin embargo actualmente parece como el segundo país más deforestador de Sudamérica según el Global Forest Watch. Mi consulta, ¿cómo puedo hacer que lo que pasa aquí tenga un impacto más grande a nivel internacional? ¿Qué historias debería tomar para que interese a la comunidad internacional? Telma. Creo que hay que ver los vínculos de estos empresarios y de quienes están deforestando en nuestros países con afuera. Y además utilizar también las herramientas que compañeros de periodismo de investigación nos han enseñado, como todas las inversiones en paraísos fiscales. Hay bases de datos que nos permiten entrar a conocer nombres de estos empresarios o de sus prestanombres. Y vincularlo con lo que decíamos de los acuerdos que se están firmando a nivel internacional que obligan a las empresas a garantizar que están comprando materia prima que no viene de bosques deforestados. Tenemos que como observar más quiénes son esos actores. Por ejemplo, lo que mencionabas de Noruega, ¿no? De esta alianza interreligiosa. O sea, ver esas cosas que están pasando con los europeos que van un poco más adelantados en esto del comercio justo y en esto de la responsabilidad del consumidor para ver cómo impacta ya y además ver esas empresas que tenemos en nuestros países, a quién le están vendiendo, a dónde están yéndose esos productos. Creo que tenemos que hacer esa liga también. Y no estaría de más que podamos crear acciones periodísticas a nivel local donde podamos compartir bases de datos, por ejemplo, de empresas relacionadas con cultivo de soya o con palma. Creo que eso podría ser una herramienta que nos ayudaría a muchos a empezar a crear esas bases de datos colectivas regionales en donde podamos compartir información. Eso sería. Julia, gracias. Otro actor importante a considerar es la iglesia. O sea, más allá de... Yo no soy practicante de ninguna religión, pero la iglesia católica está tomando un rol bien interesante en el tema de Amazonía. Entonces ustedes siguieron el tema hay todo este tema de Laudato Si, del Papa, pero tiene ángulos en algunas zonas bien interesantes. O sea, y luego depende, obviamente, eso les debe haber pasado a ustedes como periodistas también, pero depende quién es el cura del pueblo, ¿cierto? O sea, hay algunas personas, hay algunos sacerdotes religiosos, qué sé yo, que son muy respetuosos de los derechos indígenas y muy preocupados por la justicia social, y esa gente normalmente tiene muy buena información, muy buenos contactos, y tiene interés en ayudar y en digamos, compartir. Ahora, depende si te toca un ultraconservador y entonces ese señor no hace nada, ¿no? Pero hay que explorar y hay que valorizar, yo creo, también a algunos actores de la iglesia que pueden ser interesantes. Obviamente, ir más allá del actor inmediato en el tema del delito, o sea, muchas veces termina preso el señor que tiene la motosierra y está cortando el árbol, y eso es absurdo, porque ese señor gana $10 al mes y consigues a 20 que lo hacen por la mitad, ¿no? Hay que ir más arriba en la cadena. Y hablamos de tener consumidores más activos y más que pregunten y que sepamos de dónde viene lo que consumimos, pero en muchos casos la respuesta es que no hay información, porque realmente hay un interés grande porque no se produzca la información. Pero creo que el primer paso aquí es empezar a presionar para que se produzca esa información, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en eso en varios lugares, pero es importante que la gente entienda que esa información es importante. O sea, yo necesito saber a quién le está comprando el Estado. ¿Está comprando al legal o al ilegal? Para empezar, ¿cierto? Y luego, obviamente, presionar a los compradores internacionales. Y ahí tenemos, o sea, a los noruegos también. O sea, todos nuestros mercados internacionales, ahí podemos trabajar con esos medios. O sea, si tenemos un producto que va muy fuertemente a Europa, buscar, o a Estados Unidos o a donde sea, buscar a un medio fuerte que tenga equipo de investigación en ese país y hacer alianzas para compartir información y darle más fuerza a nuestra nota. Y también eso, cuando yo trabajaba en periodismo, era una manera de protegernos
Si salgo yo sola en mi medio local, estoy mucho más expuesta, pero si salgo en alianza con un medio internacional, tengo mucho más fuerza y mucho más respaldo de mis propios editores, ¿no? Porque no voy a meter la pata yo sola, no voy a exponer a mi medio. Es una cuestión ya global y más bien te da prestigio, ¿no? Entonces, es un poco buscarle la vuelta, ¿no? Y me parece importante otra vez para cerrar esto, y es un poco la validez de este grupo, que seguramente tendrá nuevas reuniones y espacios. Las empresas que están arrasando con el Paraguay, ¿sí? Son las mismas empresas que están arrasando con otras partes de América, ya sea en Bolivia, ya sea en Belice, ¿sí? Ya sea en cualquiera de estas áreas. Digamos, ahí hay una relación, por eso les decía al principio de la charla, recordemos que hoy por hoy estamos ante una jauría que está desbocada tratando de coger el que más rápido coja áreas y territorios estratégicos en esta transformación para el tema de los agronegocios y para el tema de la matriz mineroenergética. Esas grandes, digamos, los poderes que utilizan cosas, claro, obviamente la cara sucia la pone el local, ¿cierto? Y ellos solamente aparecen pues con su gran imagen, pero eso nos permite tener entonces una mirada de que cualquier cosa que vayamos a mirar a nivel regional, a nivel local, tiene conexiones regionales. No olvidemos eso. Me parece que eso es una invitación a que efectivamente este trabajo en red que ustedes están desarrollando se siga consolidando, que compartan las bases. Cualquier caso es importante que se conozca porque va a permitir armar el gran rompecabezas. Yo les quiero dar a todos las gracias por la paciencia que han tenido. Creo que hemos mantenido nuestros 24 o 25 participantes durante esta hora y media. Le doy muchas gracias a los organizadores y obviamente tanto a Telma como a Julia por haber estado prestas pues, a llevar a cabo esta conversación dentro de la flexibilidad que nos requiere, digamos, la emoción que nos produce cada una de las preguntas. Entonces, con esto yo, Natalia, los dejo a ustedes para que hagan el cierre. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Telma, y a todos ustedes, de verdad, por estar este tiempo. Queremos, pues, respetar el tiempo que pactamos de este espacio. Recordar, pues, que estamos aquí periodistas de Colombia, de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, de Brasil, y que, pues, todos estamos porque compartimos un mismo objetivo y unas mismas preocupaciones. La idea con este primer webinar en alianza con el IPIS, con 350 y con la Liga contra el Silencio es seguir generando estos espacios y seguir generando un trabajo en red, como ya Rodrigo lo mencionó, como Telma y Julia también hicieron referencia, y es que podamos poner rostros a quienes están deforestando nuestra Amazonía, es que podamos contar historias también de soluciones que inspiren a otros en el territorio y que juntos podamos promover un discurso y sobre todo acciones de recuperación justa y resiliente de cara a la pandemia y que se mantengan en el tiempo sobre todo y que evitemos que también en el mediano plazo la crisis climática, por ejemplo, se sigue exacerbando. Adriana, Peri, no sé si ustedes quieran decir algo más. Gina nos manda a saludar a todos. Gina de la Liga contra el Silencio se sintió un poco enferma de salud, nos está escuchando, pero pues no activó la cámara. Gina, muchas gracias también por el apoyo en esto. Gracias Rodrigo, Julia, Telma por su tiempo y pues por toda esta información súper valiosa que nos han podido dar. Entiendo que esto se queda grabado, Natalia, ¿sí? Bueno, gracias y que tengan un excelente día. Sí, compartimos la grabación con ustedes y con otros periodistas pues que no se pudieron conectar. Hicimos una convocatoria abierta, como ustedes saben, de la cual participaron casi 150 periodistas, se inscribieron y de esos 150 hicimos una selección de 30 aproximadamente y estamos aquí 23 que terminamos este encuentro. Entonces pues sí que el tema tiene eco en los diferentes lugares de nuestra región. Y seguiremos, por supuesto, en contacto. Bueno, adiós, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Están muy bien, gracias a ustedes.